Vamos a hablar del abuso infantil y vamos a tratar las causas, los datos duros, pero también cómo podemos prevenir este delito tan doloroso, no solamente para nuestra infancia, sino también para la sociedad en general. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra especialista Valeria González Ruiz. Ella es coordinadora de vinculación e incidencias en Early Institute. Pero antes de comenzar, vamos a ver la siguiente cápsula que habla acerca de este tema. El abuso sexual infantil es una de las agresiones más severas contra la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas encontró que en México se cometen al menos 600,000 delitos sexuales cada año. 9 de cada 10 víctimas son mujeres. Los hombres representaron el 7% de las víctimas de esta forma de violencia. 4 de cada 10 son menores de 15 años. 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. La mitad de delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima. Ya desde la infancia y la adolescencia, los agresores entre las mujeres son la pareja, los padres y padrastros. También figuran entre los principales agresores sexuales de niñas y mujeres adolescentes. 13.4% de las víctimas de violencia sexual entre 1 y 17 años en el mismo periodo tuvieron como agresor a su padre o padrastro. En total, más niñas y mujeres adolescentes fueron agredidas sexualmente por sus padres y padrastros que por desconocidos en el país. Ante esta realidad, es fundamental la prevención para proteger a los niños y niñas. Por ello, la comunicación debe ser pilar para crear un ambiente de confianza. Medidas como no dejar a los niños solos por ningún motivo, explicarles los riesgos que existen a través del Internet y las redes sociales, enseñarles a decir no, y que hay zonas de su cuerpo que solo pueden tocar ellas y ellos, y por supuesto, decirles que ante cualquier situación deben comunicarla a sus padres, maestros o una persona de confianza. Para denunciar este delito se puede acudir al sistema DIF cercano, especialmente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o figuras homólogas para que den seguimiento y atención. Bueno, pues ya vimos cómo está el panorama, ya vimos algunas cifras, algunos datos acerca de este tema tan relevante. Valeria, pues es complejo, ¿no? Es complejo medir y hablar del abuso sexual infantil en términos de cifras, porque hay una gran complejidad en torno al caso. ¿Por qué, Valeria? Sí, este tema es sumamente complejo y hay que tratar de entenderlo como multidisciplinario, ¿no? Hay muchas disciplinas que tienen que analizarlo para poderlo realmente medir. Una de las cosas que sabemos especialmente en México es que existe un aproximadamente 95% de cifra oculta. Esto quiere decir que casi los delitos sexuales no se denuncian, solamente del total tenemos un estimado de que solo el 5% se denuncia, ¿no? Nosotros hemos estudiado el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal, que nos permite saber, el último en el 2021 se registraron 22,410 carpetas de investigación. Esas son las denuncias que tenemos. Es un dato altísimo, por supuesto, pero desafortunadamente esto implicaría solamente el 5% del total de los casos que existen. Es decir, el 95% de los casos no son denunciados. Esta es la cifra negra, digamos, la cifra oculta. Por eso es que no podemos confiar tanto en los datos que tenemos, porque puede ser que no nos estén dando la realidad del problema. Nos dan un panorama de cómo estamos, pero no estamos viendo la realidad tal cual, que es más grave de lo que quizá tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance. Exacto. También tenemos como otras fuentes de información que nos ayudan, por ejemplo, el ENDIRE, que es una encuesta que realiza el INEGI, solamente a mujeres, eso sí, y les pregunta si sufrieron algún tipo de violencia sexual antes de los 15 años. Y este dato también es alarmante. Se reportaron más de 6 millones de casos en la última encuesta del 2021. Y esto implica más o menos el 12% del total de las mujeres encuestadas que sufrieron violencia sexual antes de los 15 años. Y un dato interesante es que en el Estado de México superamos esa media con el 14% aproximado. Es un tema muy delicado porque estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, pero bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que quizá es más complejo, las causas, porque tenemos que abordarlo desde todas las perspectivas. Exacto. Valeria, ¿qué está provocando que haya estas cifras de abuso que, aunque no son, digamos, todas, sí nos da un panorama de cómo estamos? ¿Qué lo está provocando? ¿Cuáles son esas causas que ustedes están identificando? Efectivamente, el tema es multifactorial, ¿no? Entonces, aquí nada más te puedo enunciar algunas, ¿no? Pero considerando que el tema es sumamente complejo. De entrada, el tema de la violencia sexual en general es un tema que como sociedad nos duele, nos afecta mucho. Nos han enseñado que las víctimas
deben de sentir vergüenza, y los agresores se salen con la suya, ¿no? Sí. Hay una especie de dinámica muy interesante, muy perversa, en que las mujeres que, por ejemplo, sufrieron violencia sexual, o incluso los hombres que sufrieron violencia sexual, prefieren no decir nada porque van a ser juzgados por cómo estaban vestidos, por dónde estaban, por qué tardaron tanto tiempo en decirlo, por qué seguían hablándole a su agresor, por ejemplo. Entonces prefieren callarlo, ¿no? También se ha detectado, por ejemplo, que en las familias, cuando se descubre que el agresor es un familiar, lo que pasa es que prefieren callarlo, ¿no? Esta idea de que los trapitos sucios se lavan en casa ha perpetuado y ha permanecido a lo largo de los años, y estas cifras son un reflejo de toda esa situación. También hay mucho desconocimiento, ¿no? de qué forma podemos darle herramientas desde pequeños a nuestras niñas y niños para que ellos puedan identificar ciertas conductas como un riesgo, como un peligro, y puedan acudir a personas a las que les tengan confianza y pedir ayuda, ¿no? Sí. Creo que todavía falta mucho por hacer en esos aspectos. Ahora, Valeria, yo quisiera que tocáramos y que dejáramos en claro que el tema de la violencia sexual infantil es multifactorial, es decir, necesitamos de la corresponsabilidad de todos. Esa idea de que los hijos eran de los padres y que los padres hacían con sus hijos lo que querían y nadie tenía que meterse, ya no existe. Hoy sabemos que es responsabilidad de la sociedad, de los gobiernos, de la escuela, de todos cuidar a nuestra infancia. La infancia son de todos, los niños y las niñas son de todos, no los podemos aislar y decir, bueno, pues eso es cosa del papá o de la tía o de la vecina que eduque a sus hijos como quieran y que viven como quieran. No, tenemos una corresponsabilidad, entonces así se tiene que ver ese tema, y en ese sentido, digo, es difícil porque son muchas áreas, pero a mí me llama mucho la atención saber que los agresores o que los niños están en peligro muchas veces dentro de su mismo hogar, porque el 60% aproximadamente de las agresiones surgen de un familiar o de una persona cercana al menor. ¿Ustedes qué han visto en ese sentido, Valeria? Sí, por ejemplo, en esta encuesta que les platicaba en un principio, la Endire, se les pregunta a las mujeres que sufrieron este tipo de violencia quiénes eran sus agresores. Y en primer lugar están los tíos, están los padrastros, están los primos, ¿no? Personas también muy cercanas a la casa, como podría ser un vecino. En cuanto a los datos, la estadística nos muestra que ahí están los principales agresores, ¿no? Entonces, muchas veces no lo creemos posible, ¿no? Pero pues cómo, yo lo conozco, a mí no me hace nada, y hay una especie de reticencia por parte de, por ejemplo, las mamás, ¿no? O las personas cercanas de creer que él sea el agresor. Entonces, lo primero que tenemos que partir de aquí es creerle a las niñas o a los niños cuando nos están diciendo que han sufrido algún tipo de violencia o que algo les generó incomodidad. Eso es lo más importante. Fíjate, apenas en diciembre pasado yo leía una investigación que decían que en estas fechas decembrinas era cuando más abuso había, porque entonces los niños, había como una especie de relajación y venía el tío de fuera, venían los primos de fuera, y en estas reuniones familiares y los niños estaban en contacto con gente que a lo mejor no convive habitualmente y se daban más casos de abuso. Entonces estamos viendo también una problemática que tenemos que atender a partir de lo familiar, ¿no? Ahora, Valeria, ¿cómo hacer en el caso de la prevención? Ya sabemos que implica muchas causas, que todos somos responsables, pero ¿cómo prevenir el abuso sexual infantil? Bueno, yo me enfocaría en dos aspectos. Primero, las personas adultas, ¿no? Ya lo mencionabas en un principio, nosotros desde Alumbra hablamos de un concepto que es responsabilidad colectiva. Ya no ver más como a las niñas y a los niños como son de alguien más, ¿no? Sino nosotros también involucrarnos y asegurarnos que están bien. Si nosotros detectamos algo extraño, por ejemplo, si eres un profesor o profesora y estás detectando cambios o comportamientos extraños en un alumno, pues darle seguimiento, ¿no? No quedarte como, eso no me corresponde, eso pasa en casa, sino investigar un poquito más, hablar con los papás o incluso pues denunciarlo dependiendo de las características de los hechos, ¿no? Pero eso es uno de los principales puntos a tratar. Ahora, la denuncia es muy importante, estamos viendo que hay un 95% que no se está denunciando. Creo que ese es un reto importantísimo en este tema, avanzar en cuanto a la denuncia, porque
digamos, estas agresiones, lamentablemente se ha visto también así las cifras que tenemos, que vaya, las ponemos entre comillas por lo que hablábamos, ¿no? Que la cifra pudiera ser más grande o no pudiera ser tan certera. Pero de acuerdo a lo que conocemos, también es que muchas de estas agresiones lamentablemente terminan en pérdidas de vida de los niños, terminan en feminicidios, terminan en situaciones muy complejas. No queremos llegar a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde esta corresponsabilidad compartida de la que nos hablas, tanto gobierno, sociedad, como en casa? Bueno, el segundo elemento también en casa, ¿no? Es muy importante tener una buena comunicación desde pequeños con niñas y niños, ¿no? Desde trabajar con decir las palabras, nombrar las partes de su cuerpo por su nombre para que puedas identificar, ¿no? Para que ellos puedan expresar si algo con respecto a alguna parte de su cuerpo les incomoda, decirles que pueden contarles lo que sea, que no te vas a enojar, saber reaccionar cuando te comenten que algo está pasando, es decir, no enojarte, no ponerte a llorar, sino transmitirles confianza. Esos son, aunque parecen cosas muy sencillas, pueden marcar la diferencia, ¿no? Entre si una niña o un niño cuenta lo que le está pasando. Eso es sumamente importante, ¿no? Que sepan también o que logren identificar quiénes son esas personas, no necesariamente papás, ¿no? Pero de confianza con quien pueden acudir y pedir ayuda. Crear esos lazos de confianza son sumamente importantes para el primer paso, ¿no? Para poder hablarlo en caso de que suceda o para poder identificar que hay un riesgo y pedir ayuda antes de que suceda, ¿no? Claro. Eso en casa. La comunicación, ¿no? La comunicación, exacto. Y también la educación, es decir, tienes que dotarlos de herramientas para que ellos puedan expresar lo que les está pasando, que ellos también puedan identificar. Muchas veces el agresor se vale de juegos, ¿no? Vamos a jugar a la mamá y al papá, al doctor, no utiliza violencia. Y creo que también este es uno de los errores que nosotros tenemos, ¿no? De creer que la violencia sexual se ve reflejada a través de golpes, de palabras fuertes, y no necesariamente es así, ¿no? Aquí quiero también aprovechar para compartirle a tu auditorio que nosotros en Alumbra somos una iniciativa que somos varias organizaciones de sociedad civil, instituciones de gobierno, agencias internacionales que hemos reunido en alumbramx.org, es nuestra plataforma, muchísima información de prevención a la que les invitamos que vayan a conocer. Ahí van a encontrar muchas herramientas, por ejemplo, de juegos con los que pueden trabajar estos temas con ellos, elementos esenciales de cómo pueden trabajar o explicarles la violencia sexual, etcétera, ¿no? También ahí hay todo un directorio de organizaciones en caso de que ya haya pasado algo con quien pueden acudir para que les brinden acompañamiento y atención también. Qué importante esto que nos comentas, porque muchas veces como papás no sabemos qué hacer, no sabemos cómo abordar estos temas con los niños en un lenguaje que ellos entiendan, en hacerles saber por qué con los adultos no son amigos de los niños, ¿no? Para empezar, ciertas cosas que se tienen que poner en las familias para protegerlos, ¿no? Esto que decías de nombrar sus partes íntimas por su nombre, saber qué no se puede permitir, qué no se tienen que hacer, juego, los secretos, ¿no? Los famosos secretos, las amenazas, en fin. Qué importante tener estas herramientas, porque ahora vamos a platicar después de la pausa, Valeria, qué hacer en el caso, vaya, aquí estamos hablando de cómo brindarle acompañamiento e información a nuestros menores, pero también tenemos que hablar en el caso de los niños que no tienen este acompañamiento, que no hay esta información, ni en casa, ni en los propios niños, y que parece que están en total desprotección. Después de la pausa, ¿te parece? No se vaya, estamos en Mujeres tocando este tema tan delicado, pero que sin duda es importante, sobre todo para prevenirlo, el abuso sexual infantil. Gracias por seguir con nosotros esta noche en Mujer Es. Estamos tocando el tema del abuso infantil, de todas esas causas, cómo podemos prevenirlo, sobre todo eso, cómo prevenirlo y ayudar a que nuestros niños y niñas vivan en entornos seguros. Valeria, antes de la pausa hablábamos, qué importante es la información,
tanto de los padres como de las escuelas, pero yo te preguntaría ahora, Valeria, ¿cómo hacer en esas comunidades en donde no llega esa información? Estoy hablando de las zonas marginadas, de las zonas en donde hay mayor desigualdad. ¿Cómo hacerle ahí? Efectivamente, digamos, estamos hablando de un grupo que está en mayor situación de vulnerabilidad. Sí, y de riesgo. Sí, aunque los datos también, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Estas encuestas nos dicen que en igualdad de proporción sucede tanto en ciudades como en comunidades rurales, ¿no? Eso también es importante saberlo, como que nadie está realmente exento de esta problemática. Estamos hablando de un fenómeno social, desafortunadamente, ¿no? Que tiene que ver mucho en la forma en la que nos han educado. Pero sí, ahí justo precisamente es donde, digamos, las escuelas, ¿no? Las autoridades tienen como una mayor responsabilidad, es decir, de acercar esta información, de generar capacitaciones, ¿no? de dar esta educación y fortalecer esos aspectos, porque al final es como la forma en la que puede llegar la información. Ahora, ¿cómo hacer en el caso de la denuncia, que me parece que es un punto muy importante por ese 95% que es terrible? ¿Qué tiene que hacer la autoridad cuando llegan este tipo de denuncias? ¿Cómo tratarlo? Porque hablamos de juzgar con perspectiva de género, que eso ya está muy hablado y parece que todos ya lo entendimos. Pero ¿qué hacer en el caso del abuso cuando llega la denuncia? Sí, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes es sumamente importante que la autoridad esté capacitada. Aquí creo que vale la pena también que tu auditorio sepa que existe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos son como los abogados o los defensores de las niñas y los niños. Es una autoridad especializada para asegurarse que en todo el proceso ellos, digamos, sean tratados como niños y no como adultos. Esto parecería como algo muy elemental, pero en realidad no. Sí. Muchas autoridades les dan un trato de adultos, ¿no? Desde pedirles que repitan su testimonio en varias ocasiones, sí, que no estén, por ejemplo, sus papás o una persona de confianza cerca, que no se les trate como niños, ¿no? Nosotros hablamos de un concepto que es el interés superior del menor o de la niñez, y esto lo que quiere decir es que antes que nada tienen que garantizar que se encuentre bien, ¿no? Ver qué derechos, por ejemplo, se han visto vulnerados y armar todo un plan para que se puedan restituir. Y eso lo hace, en primer lugar, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí muchas veces, cuando tú sabes que una niña o un niño ha sido víctima de algún tipo de delito, generalmente pensamos automáticamente, por ejemplo, en los ministerios públicos, que es con quien acudimos a hacer denuncias, ¿no? Y también podemos ir con ellos, pero sí es muy importante garantizar que desde un principio la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tenga conocimiento de estos casos para que pueda supervisar de principio a fin que todo el proceso se dé tomando en cuenta su interés superior. Y después el acompañamiento a esos menores, ¿no? El acompañamiento en los testimoniales, ¿no? Que se les hable con su lenguaje, que no se les revictimice, que no se les deje cerca del agresor. Me explico, que sepan o conozcan un lenguaje específico de cómo tratar estas cosas sin que ellos se sientan culpables, o que al revés no se les exija que no se contradigan. Muchas veces pasa que dicen es que el niño o la niña se contradecía, ¿no? Y en realidad pues es que no están entendiendo que quizá estaba nervioso, que ya había repetido la historia muchas veces, que ellos mismos los confundieron. Por eso es sumamente importante que en el proceso ellos estén involucrados, ¿no? La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí nada más rápido como comercial, pueden acudir a la página de alumbremx.org que les decía. Ahí hay una sección que si le das clic se aparece la página con todas las procuradurías. En cada estado hay una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y vienen los datos para que puedan contactarlos. Qué importante esto que nos mencionas para saber qué hacer con la denuncia, para saber qué hacer la autoridad, qué hacer desde las escuelas. También tú comentabas que también los maestros tienen un papel fundamental y en general, ¿no? Todos. Los niños y las niñas tienen que ser cuidados, es lo más importante que tenemos en las sociedades, Valeria, y a veces lo estamos desprotegiendo. A mí me causa mucha preocupación esto que comentas de no discrimina el abuso. Es decir, no estamos hablando de ciertos sectores y entonces sería más fácil a lo mejor decir a tal sector vamos a poner estas políticas públicas porque ya sabemos dónde está el problema. Aquí no.
Aquí quiere decir que todos los niños y niñas están en riesgo y que tenemos que tener a nuestro alcance todo lo necesario para proteger a esos niñas y niñas que no lleguen a estos abusos en la infancia. Ahora, Valeria, ya hablamos de esas cifras. Ahora yo te quiero preguntar específicamente en esos niños y niñas y en los adolescentes, siempre se habla, ya hablamos de quiénes son los agresores. Pero también está pasando una situación de niños mayores que abusan o que pueden tener estas conductas contra niños más pequeños. En ese sentido, ¿cómo va la prevención? Sí, este es un tema muy interesante también. Desafortunadamente se sabe, hay mucha literatura que lo dice, incluso las organizaciones que tratan directamente este tipo de violencia, que si una violencia por ejemplo, un caso de violencia sexual, un acto de violencia sexual no es atendido debidamente, generalmente o es muy probable que la víctima después se convierta en agresor, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se ha observado. Y sí es cierto, muchas veces pensamos que quizá los adultos, las y los adultos pueden ser los agresores y no prestamos especial atención en otras niñas, niños o adolescentes, ¿no? Es muy importante precisamente por eso trabajar con ellos, la importancia del consentimiento, la importancia de identificar cuando hay riesgos, enseñarles que hay juegos que no se deben de realizar, de los secretos, etc. Valeria, estamos hablando todo del juego, de las pláticas, de la información, pero yo quisiera también tocar un punto. ¿Qué pasa con la tecnología? Porque también a través de las redes sociales, a través de ahora los juegos en línea, en donde conocen a otras personas jugando, se ha identificado también que hay agresores y que hay mucho riesgo en ese sentido. Sí, eso es muy, muy importante. Ya hablamos de violencia y hacemos como esta distinción de violencia digital, pero violencia es violencia, ¿no? Y no creamos que porque se da a través de un dispositivo electrónico es menos grave. Muchas veces, especialmente los adultos, creemos que no le sabemos a eso y preferimos no entrarle, pero no hay ningún pretexto. Simplemente es una vía más por la que nuestras niñas, niños o adolescentes podrían ser víctimas, ¿no? Entonces, lo primero es involucrarnos, es informarnos, saber específicamente en qué están nuestras niñas, niños y adolescentes, si hay algún candado que se le pueda poner para protegerlos, involucrarse, ¿no? Saber cómo se juega, con quién están jugando, porque también es una vía de violencia y puede generar los mismos daños. Había una frase que me gustó muchísimo, no recuerdo a quién se la escuché, pero decía que darle un celular a un niño menor es acabar con su infancia. Y en parte sí, porque le estamos dando una herramienta con una entrada a un mundo infinito que a cortas edades no eres capaz de dimensionar ni de entender. Entonces, cuidemos también a nuestros niños en lo digital, porque también, pues es cierto, ya ellos están inmersos. Valeria, un mensaje final que quieras decirle a los padres de familia que nos están viendo, a las madres, acerca de este tema que me parece relevante. Yo creo que lo más importante es que sepamos que la violencia en general, especialmente la violencia sexual, se puede prevenir. Aquí más bien ya no tenemos el pretexto de decir que no sabemos, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que trabajar con ellos, ¿no? No poner esta oposición, ¿no? o creer que eso no nos puede pasar, sino estar siempre muy informados respecto a esto, conocer, por ejemplo, dónde se podría denunciar, y creo que también es un importante llamado a las autoridades, ¿no? Este es un tema prioritario a legislar, es un tema prioritario para incluir en las políticas públicas. Precisamente ahora en el Estado de México el diputado Carlos Zurita está por presentar una iniciativa que busca justo de forma transversal incluir varios principios del interés superior de niñas, niños y adolescentes en diversas leyes, ¿no? Y analizar los tipos penales para que la violencia sexual infantil se combata de mejor manera, se atienda de mejor manera y pueda prevenirse adecuadamente. Entonces, eso por un lado, y también invitarles, ¿no? Nuevamente a que se vayan a nuestra página de alumbramx.org, ahí van a encontrar mucha información para que pues poco a poco se vayan empapando de todo esto. Pues Valeria, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vamos a seguir tocando estos temas, vamos a seguir dándole voz para que, con el objetivo de que se prevenga.
Como decíamos al principio, nuestras niñas, nuestros niños son responsabilidad de todos, todos debemos cuidarlos desde donde estemos, desde nuestra posición como padres, desde las organizaciones civiles, desde este gobierno, y así debe ser, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Lo más valioso, le decía, y lo insisto porque así es, tenemos nuestra infancia y hay que cuidarla. Muchas gracias por habernos acompañado en Mujeres, le deseamos que pase muy bonita noche y nos vemos la próxima semana.